El presidente Volodymyr Zelensky reiteró su esperanza de que su país obtenga en junio el estatus de país candidato a la Unión Europea. Desde Francia advierten que la adhesión podría demorar hasta 20 años. A una semana de las elecciones presidenciales de Colombia, la campaña se tensa en la recta final. Este domingo los candidatos finalizaron sus intervenciones públicas en busca de los votos indecisos y en un ambiente cada vez más polarizado. Llega a Estados Unidos ayuda internacional para enfrentar el desabastecimiento de leche de fórmula infantil. Más de 30 toneladas arribaron desde Europa en el marco de la operación denominada Fly Formula. Hola, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristiaga y comenzamos esta emisión en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky reiteró su esperanza de que su país obtenga en junio el estatus de país candidato a la Unión Europea y su homólogo polaco, Andrzej Duda, de visita en Kiev, le aseguró su apoyo. En una rueda de prensa conjunta, Zelensky afirmó que Ucrania pertenece a la Comunidad Europea desde hace mucho tiempo. La Comisión Europea emitirá un informe en junio sobre si acepta la solicitud de concretarse la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Podría conllevar un largo proceso, probablemente entre 15 o 20 años, advirtió el ministro delegado francés para asuntos europeos Clément Beaune. Y en France 24 dialogamos con Aymeric Dures, profesor de política exterior de Francia y de la Unión Europea, acerca de qué elementos internos de su política y economía debería reestructurar Ucrania para satisfacer las necesidades de la Unión Europea, y esto nos decía. Primero, habría que acabar con la guerra porque parece imposible tener una adhesión mientras Ucrania se encuentra todavía en guerra. Y después hay muchas exigencias en términos de democracia, en términos de lucha en contra de la corrupción, porque hay tradicionalmente muchos problemas de corrupción en Ucrania. Hay también la necesidad de hacer algunas reformas en cuanto a la consolidación en general del Estado de Derecho y también en cuanto a la economía, la consolidación de la economía de mercado. Y entonces es, por supuesto, un proceso largo, y es por esa razón que el gobierno francés propone una comunidad política europea para tener una inclusión de todos los estados que son candidatos para ingresar en la Unión Europea, y también estados como el Reino Unido que ya no hacen parte de la Unión Europea, para crear entonces una comunidad paneuropea, sin Rusia, pero paneuropea, y para tener entonces la posibilidad para los estados candidatos como los estados de los Balcanes, Ucrania y también Georgia y Moldavia, que con Ucrania quieren presentar su candidatura, de tener un marco común, un marco político con los Estados miembros de la Unión Europea. Y en España, la visita de Juan Carlos I, el rey emérito, que se fue a Abu Dhabi en 2020 tras sus presuntos escándalos fiscales, continúa generando controversia. Este domingo cientos de personas marcharon en contra del ex monarca, aunque el regreso del Borbón también ha despertado el cariño de sus fieles en los últimos días. Una visita non grata para todos. En España continúa la polémica por el regreso temporal del rey emérito Juan Carlos I. Este domingo varios centenares de personas se congregaron en la capital, Madrid, en protesta contra el ex monarca y a favor de la República. Allí cantaron proclamas en repulsa a la figura del Borbón y denunciaron que su visita, luego de cerca de 2 años en Abu Dhabi, sea por cuestiones de ocio y no para dar explicaciones por sus presuntos escándalos fiscales. Aquí sí es verdad que la gente dice que todos los españoles y españolas somos iguales ante la ley, que se demuestre. No puede ser que queden acreditados más de 10 delitos que se han cometido y aquí no suceda nada. No. Juan Carlos I llegó a España el jueves para participar en una regata, un deporte del que es muy aficionado. Después de que la justicia española archivara las investigaciones en su contra, el rey emérito anunció que regresará a su país más a menudo, pese a las tensiones que genera su presencia. No obstante, a su llegada también recibió el apoyo de sus fieles, que consideraron su huida un error histórico. Ha vuelto a su tierra, a su país, donde de ningún modo debería haberse ido, porque yo lamenté el día que marchó y me alegro profundamente. Aunque Juan Carlos I mantendrá su residencia en el país del Golfo, su retorno temporal ya ha vuelto a avivar las tensiones políticas dentro del Ejecutivo.
Y de cara a las elecciones presidenciales de Colombia del próximo 29 de mayo, en France 24 estaremos emitiendo una serie de reportajes dedicados a estos comicios clave. Y en este informe de Manuela Cano vamos a repasar los momentos que marcaron el gobierno de Iván Duque. El 7 de agosto, Iván Duque entrega las llaves del Palacio de Nariño. Así fueron los eventos clave que marcaron su mandato. Tras poco más de un año de llegar a la presidencia, Duque hizo frente a su primera gran crisis, las masivas protestas de noviembre de 2019, un indicio de lo que sería el estallido social de abril de 2021, derivando en las mayores manifestaciones en la historia reciente de Colombia. La respuesta del gobierno, una fuerte represión. 5.340 casos de violencia perpetrados por la fuerza pública, 40 homicidios y 35 casos de violencia sexual. Fue lo que vimos durante 3 meses, una respuesta del gobierno muy violenta, una criminalización de la protesta social. 4 años en donde la violencia se expresó con muchas caras, unas derivadas de las falencias en la implementación de los acuerdos de paz. 223 masacres solo entre 2020 y 2022, cerca de 500.000 de desplazados desde 2018 y más de 850 líderes sociales asesinados durante el actual mandato, según Indepaz. Precisamente por la no implementación del acuerdo de paz comenzó a recomponerse la violencia, dinámicas de grupos armados, atentados contra líderes. El COVID-19 acechó al país, dejando 275 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes, la quinta tasa de mortalidad de la región. Pero con un plan de vacunación parcialmente exitoso, 70% de la población está totalmente inoculada. La pandemia también le marcó el pulso a la economía del país y puso a prueba la respuesta del gobierno. Muy bueno lo que pasó en términos de la respuesta y las medidas de política económica frente a la crisis. No tan bueno, diría yo, decepcionante lo que pasó en términos de la expectativa de que iba a ser un gobierno reformista y que iba a ser, digamos, una serie de medidas para continuar impulsando el crecimiento económico y la equidad. La frontera con Venezuela, otra protagonista. Más de 1 millón de personas entraron a Colombia desde 2018, una afluencia masiva hacia un país lejos de estar preparado. Pero la respuesta del gobierno fue uno de sus logros. Yo quisiera destacar de este gobierno la continuidad que se le dio al manejo del tema migratorio, que sin duda es una de las políticas tal vez más ambiciosas en materia de atención social a una población con bastantes necesidades. Duque transita la recta final de su mandato cargada de obstáculos. Un paro armado a manos del grupo criminal Clan del Golfo, que afectó a 11 de los 32 departamentos del país, y un índice de desaprobación que ronda el 65%. Vamos ahora a Estados Unidos porque un avión de carga militar aterrizó este domingo en Indianápolis con leche de fórmula infantil proveniente de Europa. Y el presidente Joe Biden informó sobre la puesta en marcha de la operación denominada Fly Formula, que tiene como objetivo apalear el desabastecimiento de este producto. El informe es de Melissa Chávez Rincón. Una importación especial. Una carga con 35 toneladas de fórmula de leche infantil en polvo llegó este domingo a Estados Unidos proveniente de Alemania. Será distribuida solo para bebés que no toleran la proteína de la leche de vaca, por lo que no estará disponible en ningún establecimiento comercial. Este envío en particular se distribuirá de inmediato en hospitales y clínicas de todo el país. Vamos a ver entregas realizadas en cuestión de días. Hay varias razones de la escasez de este producto: las políticas regulatorias estadounidenses, la pandemia que generó crisis en las cadenas de suministro, el aumento de los nacimientos en 2022 y el retiro de una parte de la producción de la empresa Abbott tras la muerte de 4 niños por contraer infecciones bacterianas, presuntamente después de consumir la fórmula. El envío de este domingo tan solo alcanzará para atender a 28.000 infantes durante una semana, pero representa un alivio para algunas familias. Son unos salvavidas para tantos niños y padres. No solo los bebés podrán dormir cómodamente estas noches, sus padres también, al saber que tendrán comida para proveerles en los próximos días. El presidente Biden anunció que un segundo vuelo de la denominada Operación Fly Formula llegará la semana que viene. Según el Centro para el Control y Prevención de Estados Unidos, solo 1 de cada 4 padres alimenta a sus bebés con leche materna. El resto utilizan sustitutos como la leche de fórmula, generando una gran demanda del producto. Según las estadísticas, actualmente el desabastecimiento se encuentra en un 40%. Regresamos en breve con muchas más noticias. Sigan en France 24.